Buenos días. Vamos a darle inicio a la clase, a la última clase que nos correspondía trabajarla el domingo 25 y por dirección de la facultad, pues la dejaron para el día de hoy. El día de hoy, pues yo me comuniqué con varias estudiantes para manifestarles que la señal de internet me ha estado fallando y hasta ahorita la acabo de restablecer. Por esa razón, estamos ingresando a esta hora. Yo me comuniqué con el licenciado Rigo también para comentarle sobre la situación que estaba pasando para comenzar a impartir la clase a las 8 en punto. Lo dejo como evidencia porque nosotros tenemos la obligación como docentes de comenzar puntual, que es a las 8 de la mañana. Vamos a darle inicio a la clase. Antes de comenzar, entonces quiero pedirles un favor. Fíjense que algunos estudiantes, me comuniqué ayer con varios o les mandé mensaje. Estén pendientes porque aún tengo pendiente calificar algunos estudiantes que no se pudieron abrir sus videos, tanto de la presentación como la oración del Padre Nuestro. Entonces, por favor, estén pendientes para cualquier mensaje. Yo voy a escribir en el chat. Inmediatamente se comunican conmigo para ver qué pasó. Lo que sucede es que cuando se hace el video y si yo no le doy compartir para cualquier usuario, no me va a dejar. Entonces dice ahí, tiene que pedirle permiso a la persona que hizo el video. En el caso cuando el video está de forma restringida. Entonces voy a estar comunicándome con ustedes y hoy después de la clase les voy a enviar un documento relacionado con las lecciones de Duolingo. Yo no las he calificado porque yo tengo ahí la plataforma, pero puede ser que algún estudiante haya tenido algún problema. Entonces yo voy a mandar un documento, un consolidado, donde usted me va a dar una información que eso me va a ayudar a mí a ver en la plataforma. Si estuviéramos de forma presencial, no hubiera necesidad del documento, sino que directamente yo llamaría a la estudiante y de esa forma me pondría de acuerdo con él o la estudiante de forma presencial, pero como estamos de forma virtual, yo les voy a enviar el documento al grupo para que ustedes me lo completen, por favor, y eso será un material de apoyo que me ayudará a mí a poderles calificar lo de la sección de la actividad de Duolingo. Bueno, vamos a darle inicio a la clase. El tema de hoy son varios temas porque recordemos que hay 12, eh, seis, um, 6 bloques de aprendizaje y a sugerencia nos dijeron que dejáramos por ejemplo, el grupo, como son 5 días de clase, que dejáramos para el último el bloque 5 y 6. Entonces, en este caso estamos viendo el bloque 5 y el bloque 6 unificando la información. Entonces, vamos con el verbo tucán. ¿Qué significará tucán? ¿Qué significado tiene el verbo tucán? Ayúdenme ustedes ahí con sus herramientas que tengan digitales, porque a mí nada me cuesta pasar la información, decirla,
y hacerlo pronto, ¿verdad? Pero me gusta que participen los estudiantes. ¿Qué significa can? ¿Alguien que me diga qué significa can? Les voy a dejar un momentito en pausa porque viene el técnico del internet y voy a informarles sobre el reparo del problema. Bueno, vamos a proseguir. Eh, ¿No hay voluntarios de qué significa can? Es como poder, licenciada. Poder. Si vamos al internet, can tiene dos significados, que can significa lata, pero en este caso lo estamos utilizando como un verbo, poder. Entonces, cuando yo conjugo el verbo can con otro verbo, can to work, no, omito el to. A diferencia de, por ejemplo, yo me gusta, a él le gusta trabajar. Aquí sí ocupo los infinitivos del verbo. El infinitivo es cuando yo escribo to work, pero en el caso del can, yo no necesito agregar o anteponer la preposición to, como el infinitivo de trabajar, porque sin to dice trabaja, pero en el caso de can, ahí se lee como trabajar. Él puede, si no dijera tú, por ejemplo, si tuviéramos que escribirlo, ahí dice dice, él puede trabajar, pero como la regla dice que no lo tengo que escribir, ahí dice, él puede trabajar. Si tuviéramos que escribir el tú y no lo escribo, diría, él puede trabajar. Pero como la regla me permite quitar el tú y que en español signifique trabajar, entonces dice, él puede trabajar con mi amigo. Y si dijera, él no puede, he cannot. Hay un ejercicio en la plataforma que va a encontrar usted, ponga mucha atención. Usted va a encontrar eh, unos personajes y en los personajes va a encontrar una X y un chequeo. La X se convierte a que le está mandando la información que sea una oración negativa y el chequeo es una información afirmativa. Entonces, eso le va a guiar a usted para hacer el ejercicio. Cuando usted en el ejercicio vea una X, quiere decir que le está diciendo que, por ejemplo, eh, Pedro juega a básquetbol. ¿Quiénes juegan básquetbol? Está Pedro, María y Ana. Solo María juega a básquetbol, entonces le va a aparecer un chequeo. Pero como Pedro y Ana no juegan básquetbol, le va a aparecer una X. Entonces, ahí se tiene que guiar usted para hacer la afirmativa o negativa, el ejercicio que se le va a dar. Se le va a dejar en la plataforma. Entonces, si fuera positiva, he can, pero si fuera negativa, cannot o can't. Entonces, esa es la diferencia, va que aquí es afirmativa, aquí es negativa y aquí es interrogativa. Aquí le vamos a colocar una fila encima y vamos a colocar affirmative, negative and interrogative. Entonces, aquí están las tres formas de cómo puedo utilizar el can. He can work with my friend. Él puede trabajar con mi amigo. They can copy the lesson. Ellos pueden copiar la lección.
Ana puede comer con mis hermanos. Anna can eat with my sister. Con mi hermano. He can't work with my friend. Él no puede trabajar con mi amigo. He can't copy with the lesson. Él no puede copiar la lección. Anna can eat with my sister. Ana no puede comer con mi hermano. Y la interrogativa solo estoy preguntando si él puede trabajar con mi hermana, con mi amigo, si ellos pueden copiar la lección y si Ana puede comer con mi hermano. Entonces, ahí están las tres formas de trabajar el can. Son verbos bien específicos que tienen su propia gramática, tal el can, el have, el verbo to be, is, are, am, que son diferentes al resto de los verbos. El resto de los verbos tienen sus reglas, como es el presente de los verbos, a excepción de los tres que les dije, copy, have y verbo to be. El resto de los verbos en presente voy a ocupar do o those. Y el pasado, el resto de los verbos voy a ocupar did. Entonces, estos son verbos específicos que no van en las reglas que las acabo de mencionar. Entonces, aquí está la conjugación del verbo to can. Aquí está, todos son can, igual aquí y aquí. Este es el mismo, pero aquí usamos contracción. Cuando se usa contracción tenemos que tener cuidado, por ejemplo, al hacer un ejercicio, que no utilicemos la tilde, porque la tilde es un símbolo y la contracción es otro. Y por eso muchas veces el estudiante hace el ejercicio con la tilde y por eso se le coloca malo de acuerdo a la plataforma, porque la plataforma no lee que lee que el símbolo que está colocando es una tilde y no un símbolo de contracción. Y en interrogativa, pues tengo que colocar el signo de interrogación solamente al final de cada oración. Esto es normal en idioma inglés, que el signo de interrogación se utiliza solamente al final de la oración. A diferencia de español, que lo tengo que escribir al principio de la oración y al final de ella. Bueno, aquí hay unas oraciones, ya aquí dejé unos ejemplos. Affirmative, negative, interrogative form. Yo puedo estudiar inglés hoy. Va. La segunda, ¿qué dice entonces? ¿Cómo traducimos la segunda? ¿Cómo traducimos la segunda? ¿Cómo dice la segunda oración? Licenciada, la segunda dice ella puede trabajar con Mario. ¿Sí? Correcto. ¿Y la tercera? Nosotros podemos hablar inglés muy bien. Correcto. Ahora ayúdenme a hacer una negativa y participen, por favor, porque solo de esa manera vamos a saber si estamos comprendiendo. Una oración negativa. ¿Cómo quedaría una oración negativa? Ayúdenme a hacer una oración negativa, una oración sencilla. No hay necesidad de buscar en el internet.
Yo sé que muchos estudiantes pueden hacer las cosas, pero a veces por pena no participan. Aquí no tengan pena. Si yo me equivoco al hacer algo, pues lo bonito es corregir y aprendo por error. Cuando yo hago algo y me equivoqué y me doy cuenta que en qué me equivoqué, aprendo por error. Bueno, no hay, Licenciada, eh, ¿sí? you can't Ajá, o you cannot, espérame, sí, you cannot go home. Tú no puedes ir a casa. bien. ¿Y alguien más que quiera participar? ¿Hay alguien más? Licenciada, ahí se podría usar como no el can not, sino que es como, ¿cómo sería? Como can't, nada Sí, más. sí, también. Este, em, I can't sleep in the night. Ujú. No puedo dormir en la noche. Bueno, aquí ella me dijo no puedo dormir y yo coloqué yo. Esto quiere decir que en español yo lo puedo escribir o lo puedo dejar de escribir, que ahí no hay ningún problema. ¿Alguien más? Y si no pasamos a una interrogativa, solo voy a agregar el signo y coloco aquí. ¿Pueden ellos estudiar inglés? Ahora que el signo sí va al principio y al final. Va, ya se dieron cuenta cómo se trabaja el can. Es específico. ¿Por qué es específico? Porque tiene su propia regla, fuera del resto de los verbos, ¿verdad? Ahora pasamos al pasado de los verbos. Dice el pasado simple se usa para hablar de una acción específica que comenzó y terminó en el pasado. En este caso es equivalente al tiempo pasado indefinido en español. Generalmente lo usamos como adverbio de tiempo como last year, yesterday o last night. Son expresiones de tiempo que me ayudan a hacer una oración, o sea, a colocar el contexto en el complemento. Entonces, ¿cuáles son las expresiones de tiempo pasado? Denme algunas, por favor, en español. Y si alguien me las puede decir en inglés, mucho mejor. Yo les voy a dar una. Ayer, yesterday. Antier, today before yesterday. Hace 3 años, 3 years ago. Esa es otra expresión de tiempo. ¿Alguien más? El año pasado, la semana pasada, el mes pasado.
el fin de semana pasado, la vez pasada. Todas esas son expresiones de tiempo que me van a servir cuando yo estoy formando un tiempo pasado. Ahora, hay diferencia de cómo formo un tiempo pasado cuando los verbos son regulares. Toda esta lista que usted ve aquí, que son verbos regulares, play es jugar y played se convierte en jugó. Try, tratar y tried se convierte en trató. Happen, pasa, pasó. Happen, pasa, happen, pasó. Loved, amar, loved, amó. Cried, llorar y cried, lloró. Listen, escuchar. Listened, escuchó. Travel, viajar y traveled, viajó. Loud, sonreír y louder, sonrió. Entonces, aquí hay reglas para hacer verbos regulares y verbos irregulares. ¿Y cómo voy a saber cuándo es regular y cuándo es irregular? Aquí tengo que aprenderme los pasados. Poco a poco, yo no le voy a decir que se van a aprender toda una lista de hoy para mañana, pero por lo menos hoy vamos a suponer que ya usted sabe cómo se dice jugó y tal vez amó y tal vez vivió, tal vez se le quedaron 2 o tal vez 3 o 5, pero lo importante es que usted sepa por qué yo le agrego ed cuando son regulares. Y entonces poco a poco yo voy a ir comprendiendo y sabiendo cuáles son los regulares. No, no lo voy a aprender hoy totalmente, ¿verdad? Para formar el pasado simple de los verbos regulares en inglés, tenemos que añadir ed al infinitivo sin el tú. Para ello tendremos en cuenta las siguientes reglas. En general añadimos ed a todos los verbos regulares. Wash, washes, finish, finishes, talk, talked. Wash, lavar, washes, lavó. Finish, terminó. Finishes, finish, termina. Finishes, terminó. Talk, hablar. Talk, habló. Bueno, a los verbos que acaban en solo le agrego de. Por ejemplo, el caso de like, liked, like, gustar, like, gustó. Live, vivir, live, vivió. A los verbos que acaban en consonante y, cambia la y por i y añada ed. En el caso de study, study, quito la y, pero tenemos que, siempre tenemos que acordarnos que este caso se hace cuando la y va a la par de una consonante. Hago ese cambio. Miren, porque la excepción dice que los verbos que terminan en y pero acompañados de una vocal, yo no voy a hacer eso que hice. Miren, aquí, played, no dije yo played con i, played, no. ¿Por qué? Porque son verbos que terminan en y, pero acompañados de una vocal. Los que terminan en y, acompañados de consonantes, son aquellos que van a sufrir el cambio la y. Le agrego la i más ed. Casos especiales, los verbos que acaban en vocal consonante, stop, van, occur, open, over. Si el acento aquí es por acento, ya es otra cosa, no es escritura, sino que acento. Entonces, poco a poco, cuando yo voy integrándome al mundo del idioma, yo voy a ir comprendiendo cuándo es el acento. Por ejemplo, stop. No tiene tilde porque tilde no hay en inglés, pero sí hacemos el acento en la última. Stop.
Entonces ahí yo doblo. Plan, ban, occur. Entonces ahí yo doblo. Excepto de play, play y show. Esos no. ¿Por qué? Porque ya la W está como doblada. Entonces yo no puedo venir y volver a doblar una W. Que el acento no recae sobre la vocal de la última sílaba, no se dobla. Offer, open, no se dobla. Excepto los verbos que acaban en que doblan la L, aunque el acento no recaiga sobre la última sílaba. Entonces, son reglas que me van a ayudar. Es lo específico de cómo puedo yo hacer un pasado de los verbos en inglés. Simple past. Aquí está la conjugación. Aquí tengo que tener mucho cuidado cuando hago la oración. Por ejemplo, I played. Yo jugué. Estoy ocupando el pasado en la oración afirmativa. Pero en la negativa yo no uso ya aquí played, sino que estoy ocupando un verbo auxiliar para formar la oración interrogativa y la negativa. Entonces, el did me está diciendo que la oración está en tiempo pasado, aunque el verbo en la oración esté en presente. Yo voy a usar el pasado de los verbos solamente en oración afirmativa. En oración interrogativa y negativa estoy utilizando el auxiliar did, que es el que me ayuda a ver, o sea, a darme cuenta que la oración está en pasado, porque el verbo que miren está en presente. Pero el did es el que me está trasladando la oración a tiempo pasado. Did I play? ¿Jugué yo? I did not play. Yo no jugué. I played. Yo jugué. Pero entonces aquí está la diferencia, miren. Siempre traten la manera, hagan en sus apuntes si tienen apuntes, porque cuando uno aprende más de lo que escribe, como uno lo escribe. Entonces aquí estamos en oración afirmativa. Sí voy a utilizar el pasado de los verbos. En este caso, el played es un verbo regular y por esa razón yo le agregué solamente ed. Pero aquí en interrogativo yo no voy a agregar nada al verbo principal porque aún hay un verbo auxiliar que es did que me hace hacer la oración en tiempo pasado. El did viene de do o does y se recuerdan que do o does lo ocupamos para hacer oraciones en tiempo presente en forma negativa e interrogativa. Entonces aquí está la conjugación. Vamos a hacer una oración afirmativa. Él cerró la ventana. Por favor, háganme una oración negativa. Voy a quitar estas. Miren, aquí coloqué el ed. Estoy ocupando verbos regulares, pero también se pueden utilizar verbos irregulares. Él cerró la ventana. Aquí coloqué ed, miren. Y ahí dice cerro. Cerró la ventana. Ayúdenme a hacer una oración en pasado, en forma afirmativa. Busquen un pasado de un verbo. Es importante que participen porque solo de esa manera usted va a comprender más el tema. Yo puedo hacer los ejemplos, pero no es lo mismo a que los haga yo, a que los haga un estudiante. ¿Alguien que me dé un ejemplo? En lo que piensan el ejemplo, les voy a tomar una foto para evidencia de que sí estamos recibiendo la clase.
No sé si me hacen el favor de abrir sus cámaras y voy a tomarles una foto. Y si alguien tiene problema de que no puede abrir su cámara, lo manifiesta, porque también eso le queda de evidencia al estudiante que habló y explicó que no puede abrir su cámara, porque hay casos donde no pueden abrir la cámara los estudiantes. Y esto nos queda como evidencia de que estamos en el aula, tanto ustedes como el maestro. Bueno, entonces, ¿me pueden dar el ejemplo? Sí, licenciada, Paola dijo que tenía problemas de conexión Ah, vaya, está con su bien, internet. vaya, está bien. No me quitó, no me agarró la captura. ¿Me vuelven a abrir, por favor? Disculpe. Abrir su cámara. Vamos a ver si hoy me da. Vamos a ver ahorita. No vayan a cerrar su... Ahora sí me dio. Ahora sí. Bueno, entonces, sí están viendo el documento, ¿verdad? O ya no lo ven. ¿Sí lo ven? ¿Ven el documento? Sí, licenciada. Vale. Sí se ve, licenciada. Entonces me dan el ejemplo. ¿Tienen ahí el ejemplo? Y así lo hacemos juntos. Vamos aquí. Sí. ¿Cómo sería el ejemplo? She opened the door. ¿Y qué dice la oración? Ella abrió la puerta. Vale. Miren tan bonito que es cuando yo le digo, haga pequeñas oraciones, pero no las copie del internet. Hágalas pequeñitas, pero que usted las haga porque entonces usted va a aprender. ¿Alguien más que quiera participar? Vamos a subrayar aquí. Voy a hacer una oración con un verbo irregular para que vean que no se les agrega ed a todos. ¿Qué dirá ahí? Este es el verbo comprar. ¿Y qué significa? Yo compré este carro. Correcto. Yo compré este carro. Va, y ahí yo no puedo pintar. Mica, perdón, Diga. el verbo de la segunda oración no lleva doble N. No, es excepción. Revíselo, por favor. Haga la traducción en Google, en el traductor y me dice si le tengo que doblar o no. Por favor. Miren, aquí no tuve que agregar ed porque no es un verbo regular. Ahí está la diferencia. Cuando son regulares, yo agrego ed. Y cuando es irregular, la palabra cambió totalmente. Estas tres oraciones las vamos a traducir a negativas. Las vamos a trasladar. ¿Cómo sería la primera? Y como es negativa, ¿qué tengo que hacer? Miren, este es negativo, forma negativa. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que colocar
did not. Y voy a colocar entre paréntesis que lo puedo hacer también de esta forma, mire, utilizando contracción. Y el clause que está con ed, ya no lo paso así, sino que solo lo coloqué así. Miren, entonces aquí está este y el verbo principal. Pero el principal solo lo coloco sin el ed. ¿Por qué? Porque este me está convirtiendo la oración a forma pasar. Vale. Entonces, ¿cómo dice la oración? Él no abrió la ventana. Ayúdenme a ¿Lo cerró? trasladarla a close, así. Ahora pasemos la otra. Traslademos la otra. Y si se nos va la señal, me hacen una interrogativa, por favor, para cuando vengamos, seguimos con el tema. ¿Cómo sería la segunda? She. Voy a ocupar aquí did. Voy a ocupar la contracción. Aquí está la contracción. Y aquí está el verbo. Y aquí sufrió el cambio que yo ya no lo estoy trabajando como cuando hago una afirmativa, ¿verdad? Entonces aquí ella no, aquí sí se abrió. Mire la tilde. La puerta. Siempre no olvidemos que tenemos que tildar el verbo para que sea un pasado. Y aquí yo, I didn't. Ya el verbo comprar ya no lo voy a colocar aquí, sino que el verbo es buy, que es el presente de bought. Yo no compré este carro, el carro, este. Faltan algunos minutitos. Si nos da tiempo, hagamos una oración interrogativa. Ayúdenme, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Aquí está la estructura. Primero va el did y después lo que quiero decir, el did, el sujeto, el verbo y el complemento de la oración. Entonces, ¿cómo voy a formar la oración interrogativa? ¿Qué tengo que escribir primero? Participen sin pena, no tengan pena. A mí me gusta que participen, miren. Y no es lo mismo señalar a alguien que lo haga a que lo hagan de forma voluntaria. ¿Quién apoya?